Bien, Ezequiel capítulo 5, verso 5 adelante, por favor. Si ya lo hallaron. Dice, así dice el Señor omnipotente, esta es la ciudad de Jerusalén. Yo la coloqué en medio de las naciones y de los territorios a su alrededor, pero ella se rebeló contra mis leyes y decretos con una perversidad mayor que la de las naciones y territorios vecinos. En otras palabras, rechazó por completo mis leyes y decretos. Por eso yo, el Señor omnipotente, declaro, vosotros habéis sido más rebeldes que las naciones de vuestro alrededor. No habéis seguido mis decretos ni obedecido mis leyes. Ni siquiera os habéis sujetado a las costumbres de esas naciones. Por tanto, yo, el Señor omnipotente, declaro, estoy contra ti, Jerusalén, y te voy a castigar a la vista de todas las naciones por causa de tus prácticas detestables. Haré contigo lo que jamás he hecho ni volveré a hacer. Entre vosotros habrá padres que se comerán a sus hijos y también hijos que se comerán a sus padres. Yo los castigaré y a quien sobreviva lo dispersaré por los cuatro vientos. Por esta razón yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo, como vosotros habéis profanado mi santuario con vuestros ídolos repugnantes y con prácticas detestables, yo destruiré sin misericordia y sin piedad. Una tercera parte de tu pueblo morirá en tus calles por la peste y por el hambre. Otra tercera parte caerá a filo de espada en tus alrededores. Y a la tercera parte restante la dispersaré por los cuatro vientos. Yo desenvainaré la espada y perseguiré a la gente. Entonces apaciguará mi ira, mi enojo contra ellos será saciado, y me daré por satisfecho. Y cuando en mi celo haya desahogado mi enojo contra ellos, sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. Yo te convertiré en un montón de ruinas, te haré objeto de burla de todas las naciones que te rodean. Todos los que pasen junto a ti lo verán. Cuando yo te castigue con indignación, enojo y durísimos reproches, serás objeto de burla y de oprobio y motivo de advertencia y escarmiento para las naciones que te rodean. Yo, el Señor, lo he dicho. Yo te haré blanco del hambre, esa mortífera flecha que todo lo destruye. Dispararé a matar. Pues traeré sobre ti hambre y escasez de provisiones. Por si fuera poco, lanzaré contra ti animales salvajes que te dejarán sin hijos. Te verás abrumado por las plagas, por el derramamiento de sangre, pues haré que caigas a filo de espada. Yo, el Señor, lo he dicho. Amén. Vámonos para la casa. Creo que son palabras tremendas y una de las cosas que Dios procura establecer en la mente, recuerden por favor, que se le está hablando a un grupo de personas que llevan aproximadamente unos 10 años, a lo mejor un poco más, a lo mejor un poco menos, de estar fuera de su nación. Han habido 2 deportaciones, quiero dejar claro, porque con alguien conversaba el otro día y me decía, oiga, yo decía, pero por Dios, decía yo, ¿cómo es posible? Han habido 2 deportaciones. La primera deportación se llevaron a Daniel y a un montón de otros personajes, ¿ya? En la segunda deportación se llevaron a Ezequiel y a otra cantidad de personajes. Entre esas 2 deportaciones han habido una serie de situaciones que yo los animo a que lo lean ustedes, ya sea en el final de Jeremías, en los libros de Reyes, Crónicas, los finales, en donde Nabucodonosor ha colocado reyes, lo leímos en algún momento hacia atrás, en Jerusalén, que podríamos decir eran títeres, podríamos decir, eran el gobierno de Babilonia, pero con personajes de Israel, a los cuales primero un grupo de personas, recuerden, yo lo leí, se sublevaron cuando se fue este capitán que liberó a Jeremías cuando estaba en cadena para ir en la deportación, en la tercera deportación que va a haber, y él se va y un poco queda como sin protección Jerusalén, podríamos llamar, esto es como cuando los romanos
tenían que subir cada vez que había fiesta en Jerusalén, porque Jerusalén se llenaba de personas, eran millones de personas en realidad que subían. Recuerden que habían 3 fiestas obligatorias. Entonces los romanos, ¿qué hacían? Doblegaban la cantidad de soldados. Esto es como, colocándolo en buen chileno, cuando hay partido de Colo-Colo y la Chile, ¿no es cierto? Que Carabineros ya no coloca el mismo número de contingentes, sino que lo aumenta producto de la presión. Entonces, no había ni un contingente, y lo primero que hacen estas personas es ir y asesinar. ¿Se acuerdan que lo leímos? A la persona que había sido puesta. Y eso se armó una pequeña sublevación. En ese momento todavía está Egipto pataleando. Recuerden que Egipto es un imperio que viene de ser de alguna manera marginado por Nabucodonosor, pero todavía está dando guerra. Israel está en medio, Israel está aquí, acá está el reino del norte, Egipto, y aquí abajo está Egipto y Israel está, entonces siempre está como pelota para allá y para acá. Entonces, ¿qué acontece? Que luego colocan estos reyes que yo hago mención, y estos reyes también movidos por no sé qué cosa, se sublevaban y se aliaban con Necao, que era el faraón egipcio. Entonces, pero como Dios le había dicho a ellos, si aquí lo más importante de todo esto es que Dios le ha dicho a ellos, esto que está ocurriendo aquí soy yo. Es verdad, está este fulano aquí y el que gobierna está allá en Babilonia, pero soy yo detrás de todo esto. Pero ellos no estaban en eso. Entonces, eso movió a Dios para ir en una tercera vez, traer a Nabucodonosor, no necesariamente él, pero su gente, y subir a Jerusalén. Recuerden, el capítulo 1 al capítulo 24 del libro de Ezequiel habla de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén a esta altura, donde estas personas están en el río Quebar, están lamentando, y ahí está Ezequiel viviendo parábolas en vivo, haciendo obras de teatro para que ellos a ver si entienden. Pero ellos, ¿qué están haciendo? No están entendiendo, no están escuchando. Además, hay que sumarle que hay otros profetas predicando en Jerusalén. Falsos profetas que le están diciéndole a las personas, lo que está diciendo Jeremías es mentira. Son 2, 3 años y van a volver, o en este caso un poco más de años, pero vamos a volver. Jeremías dice, no, son 70 años. Entonces, por eso Dios se ve en la obligación de levantar esta tercera subida, como le digo, el capítulo 1 al capítulo 24, de la destrucción ya total de Jerusalén. El templo no va a quedar nada. Entonces ellos ya no van a tener, hasta este momento, recuerden que había algo muy interesante, que hizo un pacto Salomón con Dios cuando terminó de construir el templo. Él hizo un pacto con Dios, ¿se acuerdan? Ese pacto era, Señor, si pecamos y tú nos tiras, no sé, allá al fondo, y de allá al fondo miramos a Jerusalén y clamamos a ti, tú nos vas a perdonar. Y lo veíamos en el libro de Daniel, como Daniel abría sus ventanas y enfocaba su oración hacia dónde. Pero ahora no van a tener nada. No va a estar Jerusalén, no va a estar el templo, no va a haber nada. Y la razón, lo que leímos hoy día es terrible. Pero lo que vamos a leer en el capítulo 8 es peor. Porque en el capítulo 8 nos da una descripción. Es como que Dios te dijera, mira lo que voy a decir, nos conoce a todos nosotros. Y Dios nos dijera, ¿sabes qué? Ven, mira, tú estuviste hoy día, hiciste esto, estuviste en tu computadora, y en la computadora viste esto, esto. Eso es lo que va a describir en el capítulo 8. Ese templo que aún está viviendo, existiendo, ¿qué está pasando ahí? Las mujeres están endechando ¿a quién? A Tamuz. Los jóvenes están en otra. Y los varones también adorando al sol. Entonces, por eso Dios se mueve a esto. Entonces, esto es un poco, si no lo piensan en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, ahí hay harta discusión con respecto a eso. Cuando él dice, habla, Dios es amor, pero también, ¿qué es lo que es? Fuego consumidor. Y él dice, horrenda cosa es caer ¿en qué?
en manos de un Dios vivo. Yo tengo algo muy claro con esto. ¿Saben qué? Con Dios no se juega. Si esa es la cosa más terrible. Hay mucha gente que juega y piensa que con Dios se puede jugar. Con Dios no se juega. Y aquí podemos ver la profundidad de esto. Si yo quiero, miren, fíjense, vamos a leer 1, 2, 3, 4 versos. Lo vamos a leer nomás. 5, 5. Y esto, ¿saben qué? Esto es como uno piensa de repente en las situaciones que nos toca vivir a todos. Yo siempre sé de cosas, situaciones, y hay una cosa que hay que tener muy claro. El libro en sí dice que va a traer lo bueno y lo malo. No hay nada que ocurra sin que Dios lo sepa o sin que Dios lo autorice. Entonces, aquí lo que más le dice el Señor, fíjese en el 5, así dice el Señor omnipotente. Digamos, aquí no queda la menor duda a este grupo de personas de que no es Ezequiel. ¿Quién es? Dios, por medio de Ezequiel. En el versículo 7, por favor. Por eso yo, el Señor omnipotente, declaro. Versículo 8. Me perdió el 8. Por lo tanto, yo, el Señor omnipotente, declaro lo mismo que el 7. Fíjense en el 13b. Entonces apaciguará mi ira, mi enojo contra ellos será saciado y me daré por satisfecho. Cuando en mi celo haya desahogado mi enojo contra ellos, sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. En el 15, la última parte, yo, el Señor, lo he dicho. Entonces, no es solo eso el que está trayendo el castigo, sino que es Dios el que ha hablado y está trayendo este castigo. Las razones son claras. ¿Por qué? Lo primero que dice en el versículo 5, así dice el Señor, esta es la ciudad de Jerusalén, yo la coloqué en medio de las naciones y de los territorios a su alrededor, pero ella se rebeló contra mis leyes, decretos con una perversidad mayor que el de las naciones y territorios vecinos. En otras palabras, rechazó por completo mis leyes y decretos. Por eso yo, el Señor omnipotente, declaro, vosotros habéis sido más rebeldes que las naciones de vuestro alrededor, no habéis seguido mis decretos, no habéis obedecido mis leyes, ni siquiera os habéis sujetado a las costumbres de esas naciones. Fíjense la declaración que está diciendo Dios. Y está declarando, quiero llevarlos al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Una de las cosas que uno tiene que tener muy claro, y esto es muy, muy importante, hay dos tipos de ignorancia, ¿no es cierto? La ignorancia de ignorar a propósito las cosas que dice Dios y de ignorarla porque no quiero aprender o no quiero saber. Pero por ninguna de las dos yo voy a ser de alguna manera exonerado. No porque yo no sepa algo, Dios no lo va a hacer porque Dios lo ha declarado y yo no lo quiero saber porque no me da la gana saberlo de alguna manera. Es como Jesús le dice a ellos, ustedes se equivocan, le dijo, porque ignoran la palabra de Dios. Entonces, ignorarla a propósito. Si esa es la cosa más terrible que uno puede decir. Quiero ser enfático con algo. Y esto es muy interesante. Y te quiero preguntar, ¿sabes hacer lo bueno? ¿Y no lo haces? ¿Qué es lo que es eso? Así de simple. Si así es, esto es simple. Pero a veces Dios, ¿sabe qué? Yo no sé qué ha pasado con la gente. Yo el otro día subí algo y me tocó mucho el Señor con eso en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso, al final de la iglesia de Filadelfia, cuando yo puse ahí, no sé si te importa, pero a él sí le importa, al punto que él dice, vengo pronto,
Retén lo que tienes y ninguno tome ¿qué? Si Dios está interesado en nosotros, Dios quiere llevarnos al cielo, Dios quiere premiarnos, pero tampoco va a pasarnos por ignorantes y tampoco va a ignorar si nosotros estamos haciendo lo que no debemos. A estas personas en el capítulo 6, en el versículo 1 hasta el 25, dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara. Por favor, piensen, estamos hablando de la palabra de Dios que Dios le dijo por medio de Moisés al abuelito, no sé, al tatarabuelo, pero que se le ha ido diciendo vez tras vez. Entonces, ellos no pueden acusar ignorancia. Ahora, recuerden, por favor, si el dolor, aquí yo vuelvo a reiterar, Dios habla de enojo, pero hay dolor también. Acuérdense que Génesis 6 dice que a Dios le partió el corazón ver lo que el mundo era y trajo un diluvio. Entonces, ¿cuánto más le va a partir el corazón que sus hijos, que su especial tesoro? Ahora lo veíamos cuando él en Jeremías dice, ¿sabes qué? Y Jeremías dice, no entiendo. Y invoca a los cielos y dice, no hay nadie que haya hecho lo que ellos hacen. Fíjense que aquí está diciendo lo que leímos, que ellos eran peor que el mundo. Que lo que ellos hacían era peor que ni aún el mundo lo hacía. Y yo voy a traer a la memoria cosas simples, de ahí las vamos a leer. Ejemplo, para que ustedes vean el enojo de Dios. Cuando Dios aquí mismo le dice que no presenten sus hijos a un Dios llamado, ¿se acuerdan cómo se llamaba, no? Moloc. ¿Qué es lo que era Moloc? Era una hoguera, ¿no es cierto? Con un Dios con los brazos. ¿Y ellos qué sacrificaban ahí? A sus hijos. Uno podrá decir, no, pero ¿cómo? ¡Qué locura! Nosotros tuvimos un caso tremendamente cerca aquí en Olmué, el grupo Antares de la Luz, estos iluminados, y que uno se sorprende porque son profesionales, la gran mayoría, psicólogos, doctores, lo que tú quieras. Uno podría pensar que porque tienen eso, y esto es interesante, uno tiene que tener cuidado con eso, la gente que va a las universidades, la gente que va, esa gente que está allá no sabe. Ellos saben lo de ellos, no, pero ellos no saben lo verdadero, lo importante, lo trascendente. Al punto que la propia Escritura dice que ellos, ¿qué es lo que son? Como dice Romanos, se creen sabios, pero ¿qué es lo que son? Necios. Son tontos en realidad. Pero ahí andan orgullosos, entonces uno no puede pensar. Entonces eso es lo que sucede. Y aquí Dios le dice con anticipación, estos son los mandamientos, preceptos, normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú, tus hijos, tus nietos, honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te prometió el Señor y Dios de tus padres. Recuerden que en el mismo libro le dice Dios a ellos, delante tuyo, ¿qué es lo que está? La bendición y la maldición. La obediencia y la desobediencia. Dice, escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átala en tus manos como un signo. Llévala en tu frente como una marca. Escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, en una tierra con ciudades grandes, prósperas, que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste, con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ella y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Algo muy sencillo. ¿Se acuerdan de ese salmo de ese hombre tan particular que ora y Dios dice, Señor, no me des pobreza para que niegue contra ti y riqueza para que me olvide de ti? Dame ¿qué? El pan necesario. Y es lo que dice Pablo a Timoteo cuando dice que el problema de la gente es el amor al dinero, no es el dinero.
Es el amor al dinero. Y ahí le dice, teniendo sustento y abrigo, ¿cómo tenemos que estar? Contentos. Entonces, aquí Dios le está trayendo, le dice eso. Teme al Señor tu Dios. Sírvele solamente a Él y jura por Él, solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. No pongas a prueba al Señor tu Dios como hiciste en Masa. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te he dado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor les juró a tus antepasados. El Señor arrojará a todos los enemigos que encuentren tu camino tal como te prometió. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios os mandó, le responderás: en Egipto éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allí con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales terribles grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia, y nos sacó de allí para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida, y así ha sido hasta hoy. Si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como los ha ordenado, seremos justos. Entonces, claramente aquí el Señor le está haciendo mención a ellos, las cosas que Él esperaba de ellos. Y si uno leyera el libro de Deuteronomio, vamos a encontrar mucho más claridad cuando Dios le dice cosas específicas a ellos. Entonces, reitero, la tristeza de Dios es eso. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo obviamente lo que Dios no le había dicho que hicieran, están haciendo lo contrario. Y lo tremendo es lo que leíamos en el 6 y en el 7, que lo que ellos hacen no solo es malo, sino que es peor, porque ni el propio mundo lo hace. Yo no, con esto, pudiera pensar, ¿cierto? Uno llega a ser a veces, no sé, que la iglesia también ha hecho cosas terribles. Por ejemplo, cuando algunos tratan de fundamentar lo que ellos creen en la historia de la iglesia ha sido terrible, ha hecho cosas malas. Ahora, pero hay un ejemplo que a mí me gusta y que también uno lo puede entender. Está en 1 Corintios 5, por favor, versículo 7, pero leamos desde el versículo 1. 1 Corintios 5, 1 al 7. Dice, aunque el 1 en particular, es ya de dominio público que hay entre vosotros un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de vosotros tiene por esposa a la mujer de su padre, y de esto os sentís orgullosos. ¿No debíais más bien haberos lamentado lo sucedido y haber expulsado de entre vosotros al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre vosotros, si estoy presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente el que cometió ese pecado. Cuando os reunáis en el nombre de nuestro Señor Jesús, con su poder, yo os acompaño en espíritu. Entregad este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, lo triste es que uno pudiera pensar que solo Israel como nación o estas personas hacen estas cosas. La iglesia también la hizo. La iglesia de Corintios fue terrible. Ahora, algo bien interesante sí con este caso puntual. Este es un joven que se está acostando con su madrastra mientras su papá está vivo. Este joven se arrepiente. Y en 2 Corintios 5 también, o por ahí, el apóstol Pablo invita a la iglesia a que lo ayuden, para que dice no vaya a ser que sea consumido de demasiada tristeza. Dios es bueno, es misericordioso. Dios lo único que espera es arrepentimiento genuino. Pero cuando no hay arrepentimiento, a Dios no le queda más que hacer lo que aquí está teniendo que hacer con estas personas. Entonces, por favor, reitero, cuando uno lee lo que leímos en Deuteronomio, ¿saben ustedes por qué Dios le dio leyes a ellos? Y a nosotros también, de alguna manera, no son leyes, pero son obras. Por favor, quiero que entiendan algo.
Yo no estoy hablando de obras de salvación, ¿ya? Pero la salvación debe demostrarse con obras. Que yo soy salvo, que yo soy un nacido de nuevo, que yo soy una persona diferente al mundo, tengo que demostrarlo por la forma en que yo vivo. Cuando Dios le dio leyes al pueblo de Israel, era para que la gente pudiera ver en forma visible que ellos eran diferentes a los otros que adoraban dioses, que ustedes saben los dioses que hacían ellos, y que el Dios que ellos adoraban era un Dios vivo, y que ellos eran creyentes, que eran personas, pudiéramos llamar nacidas de nuevo. Por eso Dios le dio leyes, por eso ellos se movían de cierta forma, no comían ciertas cosas, hacían esto, hacían lo otro, porque era la forma en que Dios le permitía a ellos dar testimonio al mundo. Pero ¿qué han hecho ellos con el nombre de Dios? ¿Saben lo que han hecho ellos con el nombre de Dios? Por eso Dios está tan enojado y tan sentido, lo han barrido por el suelo, por el barro. Si uno a veces no entiende que como creyente, cuando mal representamos a Dios, eso es lo que estamos haciendo. Alguien me traía a la memoria, para lamento mío en realidad, una cosa muy vieja ya, de un joven que en un momento se entrelazó con alguien y ese alguien casi lo golpea. El joven no está en Cristo. Y alguien, para la tristeza mía, me lo trajo a la memoria. Sé qué tremendo, yo lo he dicho en más de alguna ocasión. Creo que no hay nada más triste, aunque no les va a servir a ellos. Cualquier persona puede decir muchas cosas y no les va a servir de defensa ante Dios. Pero creo que es muy triste que una persona pueda usarme a mí, a ti o a alguien como defensa para decir, para ser como ellos. Si eso es lo que ocurre, eso es lo triste. Por eso reitero, nosotros tenemos que entender lo que somos. Yo también lo puse ahí, algunos lo leen. Aunque te dé risa, puse yo. Somos santos. Pero a veces nosotros no nos sentimos tan santos. No nos comportamos de tan manera tan santa. Pero somos santos, somos apartados. Ya yo puse la definición. Apartados para el uso de Dios. Hermanos míos, el día menos pensado vamos a casa. ¿O no creemos en eso? ¿O no creemos que puede venir un rapto? ¿O no creemos que podemos morir nosotros? Alguien me decía de un fallecimiento que hubo cerca de nosotros, 59 años, he vivido ya 6 años más que él. Uno no sabe. Y la Biblia dice, cuando partamos de este mundo, ¿a dónde vamos? Primera de Corintios 3, 2, ¿qué dice? Dios va a probar nuestras obras. Hebreos 9, ¿en qué? El hombre está destinado a morir una vez y después ¿qué? El juicio de Dios. Donde Dios nos va a llamar. Por eso reitero, si esto tiene que ver con nosotros, tiene que ver un poco también con el creernos el cuento. Mal lo que estoy diciendo. Pero creernos el cuento. Somos lo que somos santos, somos elegidos, somos escogidos por Dios. Somos su especial tesoro, somos la niña de sus ojos. Por eso el libro, cuando uno va, por ejemplo, al libro de los Efesios, o a Filipenses, o Mateo 5, el Señor dice, así alumbren vuestras obras delante de las personas, para que las personas, ¿qué es lo que hagan? Hablen bien de Dios. Hablen bien de Dios. No de ti, de Dios. Entonces, quiero leer 19:6 del libro del Éxodo. Si además no... Aquí está. Dice el 5. Veamos más en realidad. Partamos del 1. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y de allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob. Por favor, piensen en algo. Hace 3 meses, ¿saben lo que pasó, no? Hubieron 10 acontecimientos no menores. El último, con la bajada de un ángel que mató ¿a quiénes? A todos una mortandad en Egipto. Se murieron todos los primogénitos
Piensen si eran, no sé, 20, pongámosle 20.000 personas nomás. No creo que hayan sido 20.000. Que murieron 20.000 niños. El hijo mayor. Y recién vienen de todo eso. Y lo tremendo que ustedes lo saben, de ahí hasta donde tienen que llegar son 11 días. ¿Se acuerdan? Acá de Barnea. Y ellos tienen que devolverlo al Señor. ¿Sabes qué, chiquillos? Váyanse de vuelta, váyanse para la casa. Así. Y váyanse 40 años. Cuando se muera el último de ustedes, yo voy a hacer mi trabajo. Qué terrible, ¿no es terrible? Y vuelvo a reiterar diciendo las cosas. Si de esto están, vuelvo a reiterar aquí 3 meses. El Señor llama, oh, por favor. ¿Qué pensarían ustedes si estamos aquí y de repente algo sucede? Miren lo que voy a decir. Y si pone un anuncio, yo desaparezco. Y de repente aparezco y le digo, ¿sabes qué el Señor me dijo? ¿Qué dirían ustedes? Dice que el cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel, vosotros sois testigos de lo que hice a los egipcios, de lo que hice traído y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora vosotros me sois del todo obedientes y cumplís mi pacto, seréis mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece, vosotros me seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Comunícale todo esto a los israelitas. Yo les digo, y les vuelvo a reiterar, a lo mejor pongo los mismos ejemplos. Tengo un amigo que nos ve casi siempre y vive llamándome, oye, dijiste esto. El otro día me retó porque dijo que puse mucho, con el papel, di mucho, fue muy explícito con el papel de diario. Algunos se acordarán. Y él siempre me dice cosas. Y bueno, me pasa lo de siempre. Me pasa lo de siempre, ya. Pero lo interesante que es que aquí el Señor, ¿no es cierto?, a ellos les está diciendo esto y le está diciendo, anúnciale esto al pueblo, declárale esto al pueblo de Israel, vosotros sois testigos de lo que hice a los egipcios, que os he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si a vosotros me sois del todo obediente y cumplís mi pacto, seréis mi propiedad exclusiva entre las naciones, aunque toda la tierra me pertenece, vosotros me seréis para mí un reino de sacerdote, una nación santa. Comunícale todo esto a los israelitas. Por favor, quiero decir esto. Piensen en lo que significa que Dios te diga, estoy contigo. Y después te diga, cuando uno han leído los otros textos, por ejemplo, en el libro de Oseas, me parece que es Oseas que se casa con la mujer, ¿sí o no, cierto? Y le ponen los nombres y le dice, yo estoy contigo, y después le dice, te he repudiado. ¿Qué pensarías tú que Dios te dice, sabes que yo no, lo siento, entre tú y yo hay un problema, ¿cuál es pecado? Entonces tú y yo no hay comunión. Y por favor quiero ser severo con esto en el sentido de soy severo conmigo. Por favor no crean que yo aquí me pongo a pensar, Dios me habla a mí primero. A mí me sienta primero. Y es como... Dios lo que más anhela con nosotros de verdad es que seamos consecuentes con Él. Y reitero, creo que no hay nada más triste que Dios nos pueda decir, estoy con ustedes, y de repente tenga que decir, ¿no sabes qué? Todo lo que les ha dicho a ellos. Y simplemente, ¿por qué? Por la desobediencia. Si ser desobediente con Dios no es algo menor, no es que, es como lo que yo decía, a lo mejor de repente piso callo, los matrimonios mixtos. Por favor, los matrimonios mixtos que hay en el libro de Corinto, yo ya lo dije, son matrimonios mixtos que vienen de 2 personas mundanas y que una conoció a Jesús. No que de un creyente se fue a casar con un no creyente. Eso está prohibido. Lo pueden hacer. Pero por favor, pregúntale a todas las mujeres que tienen maridos no creyentes cómo ha sido su vida. Y de eso se trata esto. Dios nos quiere evitar cosas a nosotros. Por eso, reitero, ellos no son inocentes. Uno dice, tremendo lo que dice Dios, pero no son inocentes. Son culpables. Y son tan culpables porque además no se arrepienten. Y eso es lo peor de todo. Ahora, yo vuelvo a reiterar y lo he dicho siempre y me encanta el libro de Isaías cuando dice
Si tus pecados son como la grana, ¿pueden venir a ser qué? Pueden ser rojos como el carmesí, pueden ser... Dios no tiene drama. Pero un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero si yo voy a ir a justificar, por favor, ¿cómo puedo justificar yo mi pecado? Yo me reía recién, ojalá se rían ustedes conmigo. Veníamos en el auto y veníamos hablando de la persona que había fallecido. Y yo dije, ojalá se haya arrepentido, porque yo tenía en mi mente lo que yo pensaba, que él convivía con la persona. No me dijo que son casados. Y yo dije, bueno, él se va a ir al cielo y yo me voy a ir al infierno por hocicón. Pero se dan cuenta, ¿no? Pero Dios es tan bueno porque Dios nos da la capacidad de ¿qué? De arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que vivir en eso. Y vuelvo a reiterar, lo que tenemos que creer es esto. Tú tienes que sentirte. Yo vuelvo a reiterar, y esto lo voy a decir, bueno, en algún momento lo voy a enseñar. Pues cuando lo decía el otro día, hablaba de la mujer que fue pillada en adulterio, ¿se acuerdan? Y yo hablaba que lamentablemente las mujeres, y lo voy a decir, uno anda por la calle y las mujeres saben lo que valen, ¿no? Algunas mujeres, según lo que muestran. Ese es el valor que ellas se dan. Mientras más muestran, eso es lo que yo valgo. Y eso es lo que quiere que el mundo vea. Siendo que la Escritura, por ejemplo, dice de las mujeres creyentes, que ¿cómo tienen que ser? Como Sara, castas, ¿no es cierto? Y además... Hay que tener cuidado porque uno a veces no se da cuenta y este psiquis trabaja mal. Aunque la tierra me pertenece, dice, ¿no es maravilloso eso? ¿Sabe que todos son míos, dice el Señor? Pero entre todos los que son míos, ustedes, le dice a ellos y a nosotros también, recuerden en Pedro, en Apocalipsis, somos nación santa, ¿no es cierto? Pueblo adquirido por Dios, reinaremos con Cristo. Dice, me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícale todo esto a los israelitas. Y tienes que creerlo y caminar de esa manera. Y no como ese otro hombre que leí y veíamos el otro día, ¿se acuerdan? Esto es como andar trayendo una polera, soy cristiano y de repente, no sé, pues agarrar tacón por la calle. ¿Se acuerdan del que andaba manejando ahí? No, yo pensé que había robado el auto. Entonces, de esto es lo que se trata esto. Ahora, en Mateo 5, lo que yo leo, en Filipenses 2:15, dice el Señor que debemos brillar en medio de un mundo oscuro. El mundo es oscuro. Nosotros somos las luces. Alguien colocaba un ejemplo y me gustó mucho. Hubo una situación bien particular. Es como, no sé, pongámonos en el metro. Es decir, y se cortó la luz, oscuro, y toda la gente asustadísima. Y de repente alguien saca una cosa, pero ínfima, una luz pero es pequeña así. Pero en medio de toda esa oscuridad, esa luz, ¿sabe qué? Y la gente decía, gracias, gracias, gracias. Eso es lo que somos nosotros. Si nosotros a veces tenemos el problema que no nos creemos el cuento. Y no nos creemos el cuento, no sé, porque nos han dicho que aquí lo que vale es tener plata, aquí lo que vale es la posición social, aquí lo que vale son los títulos universitarios. Yo no digo que sean malos, ojalá todos pudieran acceder a eso, todos pudieran tener una buena educación y un buen trabajo, genial. Pero ahí no está la vida del hombre. ¿Se acuerdan lo que yo siempre les decía, lo que yo le decía a mi hijo? Hijo, la vida del hombre no está en la abundancia de bienes que posee. Podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos a Dios, ¿qué tenemos? Nada. Entonces, Israel lamentablemente era un pueblo separado para Dios, para que le diera gloria. Eso, entonces, ¿saben qué? Yo disfruto de esto, disfruto de la palabra. Alguien me decía recién que está leyendo el libro de los Hebreos y cómo Dios está haciendo cosas. Si esto se trata de esto. Si tú no lees, yo te lo voy a decir una vez más, tú vas a seguir en el estado en que estás. Porque no hay nada, no hay revelación. Pero si tú lees, Dios te va a hablar, como yo les decía, perdón, sí. Wow. Que Dios está tan preocupado porque nadie tome mi corona. Y yo de repente me da lo mismo, no con la corona. ¿Qué corona? ¿La de la tentación? ¿La corona de la vida?
¿o no? Y Dios te preocupa, entonces de eso se trata esto. Entonces, yo disfruto, ¿saben de qué? De cómo siempre Dios también se busca personas, y quiero que entiendan eso, alguna vez lo he dicho, Dios todavía anda buscando personas. Hoy día todavía anda buscando personas que se quiera separar, que quiera hacer un trato con Dios. Todavía. ¿Se acuerdan que le dijo el mismo libro de Ezequiel que no hemos llegado? Cuando él le dice, has vallado, dice, busqué entre los hombres. ¿Y qué dice? No hallé ninguno. No había ninguno, dice. A nadie le importaba un comino, digamos. Pero Dios sí está interesado. Y ¿saben qué? Lo más tremendo de esto, cuando uno ve, y lo alucinante es de las personas que se dejan guiar por Dios, la segunda generación que hay aquí después de estas personas, ¿no es cierto? Que sería Josué, Caleb y el resto que eran jovencitos, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Lo que me gusta a mí, no lo voy a, ustedes ya se lo conocen seguramente, pero lo que ocurre en Josué 2 y en Josué 5, en Josué 2 suben un par de ellos que sean enviados, ¿no es cierto?, a la casa de Rahab la ramera. Y Rahab le dice, ¿saben qué? Aquí adentro están todos así, asustados. ¿Por qué? Porque con ustedes, ¿quién viene? Y lo que pasó, se abrió el Mar Rojo, se abrió el Jordán, pasó esto otro. Ellos estaban asustadizos. El capítulo 5, lo mismo. Entonces, reitero, qué tremendo es esto cuando las cosas ocurren lo contrario. Porque a pesar de todo esto, en este momento de lo que estamos leyendo, Dios está lejos de ellos y al contrario, lo está colocando a ellos como un ejemplo al mundo. El mundo que antes miraba a Israel, que miraba a Jerusalén, que miraba lo portentoso de ese templo, está viendo ahora un templo destruido. Ellos cautivos, por favor, piensen en lo que yo dije hace tiempo. Piensen en Daniel. Si Daniel fue castrado, no digo que sea así, pero algunos lo dicen. Piensen en ese hombre o ese jovencito que en su mente alguna vez dijo, bueno, voy a ser papá, voy a tener hijos, y de repente nada de eso. ¿Producto de qué? De los pecados de sus padres. Pero aún así, aunque fue arrancado de su tierra, aunque no tiene su templo, aunque no tiene su Dios, aunque no tiene nada, aunque le han ofrecido el mundo, ¿qué es lo que dice él? No le dice al mundo. Porque ¿qué es lo que dice? No se contaminó con la comida del rey. Todos sabemos lo que hizo Dios con él. Pero qué tremendo cuando esas personas o ese grupo de personas o esas cosas Dios ya no las puede hacer. Ahora, y vuelvo a reiterar, y esto hay que tener cuidado con esto, algo muy sencillo, a veces uno lo pasa así. Hay iglesias que son, hay un pastor que me gusta mucho que es el pastor Yahib. Yo he estado en su iglesia está llena él fue uno de los que abrió apenas empezó el COVID, todo el mundo y él abrió. Algo interesante, nuestros pastores, tenemos un pastor, que es el pastor Don McClure, que él va para atrás en las generaciones, en 1500 y tanto, uno de sus parientes fue quemado en la hoguera. Su hijo, que están en San José, en este momento está en un juicio con el gobierno de California porque tiene una multa de $5 millones porque él abrió la iglesia en el COVID. Entonces yo alucino con mis pastores. Se la juegan. Todavía hoy no tenemos que estar mirando, no sé, pastores, algunos miran a sus pastores allá por siglos viejos para atrás. Nosotros tenemos pastores hoy día increíbles que se la juegan. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque este pastor Yahib hace algo muy interesante. En algún momento lo quise hacer. Él no hace la Santa Cena el domingo. La hace el miércoles. Yo he estado en la Santa Cena. ¿Y sabe por qué o no? Porque el domingo viene mucha gente que ni siquiera es creyente, que son visitas. Cuando uno lee, por ejemplo, lo que estoy hablando es de Dios. Cuando dice el libro de 1 Corintios 11, o sea, lo han leído cuando habla de la Santa Cena, que dice que algunos toman la Santa Cena ¿cómo? Indignamente. ¿Y qué ha pasado?
hay algunos muertos, inválidos, enfermos. ¿Quién los impuso en esa situación? Entonces, o como dice el libro de los Hebreos, cuando dice claramente, después de todo lo bueno, y ahí hay una discusión teológica con eso, cuando dice, habla de lo que yo decía, qué tremendo que a lo mejor Dios me puede decir tantas cosas y yo puedo hacer cosas tan horrorosas que Él tiene que traerme a la memoria. Hey, por favor, no te olvides, yo soy amor, pero también soy ¿qué? Fuego consumidor. Entonces, si usted lo lee en Hebreos 10, es un capítulo enorme que termina, me encanta cómo termina, porque hace presente eso que yo muchas veces le he dicho cuando dice así que no perdáis la confianza, porque ésta será grandemente recompensada, necesitáis perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios recibáis lo que hay prometido, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Y uno va más atrás, por ejemplo, hace presente lo siguiente, dice el ejemplo que coloca el apóstol aquí, dicen que es Pablo, verso 26 del capítulo 10, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, por favor hagamos esto claro, ya, yo siempre lo he dicho, el problema no es pecar, ¿qué es lo que es? Practicar el pecado. Cuando alguien está viviendo en pecado, le dice Juan, ese es mentiroso, ese no conoce a Dios. O si lo conoció, algo le pasó. Por eso dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay más sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectación de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Quiero para que entiendan esto, lo que está hablando aquí no es que este pecado de muerte, está hablando de que yo soy creyente. Si yo abandono el camino de Dios, ¿qué me queda? Eso es lo que está hablando en el texto. Eso es. Es como lo que le dijo Pedro a Jesús. Cuando Jesús le dijo, él le dijo, o sea, te pasaste el chido medio palito. Yo estoy parafraseando a Pedro. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué le dijo Pedro? Perdón, ¿qué le dijo Jesús? Ah, está bien, Pedro, la próxima voy a estar más tranquilo. No, ¿qué le dijo? ¿Te quieres ir? ¿Y él qué le dijo? ¿Dónde iremos? ¿Quién tiene palabras de vida eterna? De eso es lo que habla esto. Cuando alguien abandona el camino, ¿qué queda? ¿Los santos? ¿Mahoma? ¿A una religión en particular? No, no queda nada. Si no hay nada, si el único camino, ¿cuál es? Dios. Por eso, reitero, dice, solo queda una terrible expectativa de juicio del fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto, de la cual había sido santificado, que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por favor, recuerden lo que dice Efesios, cuando dice no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el que han sido sellados. Yo siempre digo algo, a mí me llama mucho la atención cuando Dios habla de la parábola y llega aquel que tiene una sola cosa y dice quitarle, ¿qué será? Yo no voy a decir. Por eso aquí dice, que ha insultado al Espíritu de la gracia, pues conocemos al que dice, mía es la venganza, yo pagaré, también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en mano del Dios vivo. Entonces, por eso después sigue hablando claramente de esto y habla al otro lado lo que decíamos, así que por favor, no pierdan la confianza, pues será grandemente recompensada. Necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo, en el que ha de venir vendrá y no tardará. Por favor, yo siempre les contesto, no voy a alcanzar a llegar ahí como siempre, ya. Pero el libro de los Hebreos, cuando me llama con mi hijo, que hablo todos los días, ¿cómo estáis? Sobreviviendo a este mundo tempestuoso.
pero esperando la ciudad cuyo constructor es Dios. Cuando uno lee el libro de los Hebreos o lee otras partes, Abraham, ¿cómo se sostuvo? Como viendo a quién, dice también Moisés, ¿cómo se sostuvo? Como viendo al invisible. Hermanos míos, si esto no es cuento, y si tú crees que esto es un cuento, ¿quieres que te diga algo? Estás dando la hora aquí. Estás dando la hora. Esto no es cuento. El día menos pensado esto se acaba. O te mueres o viene Jesús. Esto no es cuento. Yo les decía, ¿cuántas personas parten de este mundo y a dónde van? Lucas 16, al lugar de tormento. Si usted no cree en el infierno, por favor, lea el Nuevo Testamento, un evangelio, léalo nomás. Y vea cuántas veces Jesús habla del infierno. Habla más del infierno que del cielo. Donde dice será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe por qué el lloro, no? El lloro, ¿quién llora? Como dice Primera de Juan capítulo 2, verso 28, muchos se alejarán de él. ¿Quién es el que se pone rojo como tomate? El que ha sido pillado, sorprendido. Muchos se van a alejar. Y ese decir que muchos van a estar ahí, van a estar llorando. ¿Por qué? De haber sabido que podían haber cambiado su situación. Y no. Y el crujir de dientes de aquellos que son terribles, que viven y aún ahí van a estar maldiciendo a Dios. Aún ahí. Van a estar rechinando los dientes. Pero ese lugar es real. Entonces es verdadero. Entonces, por favor, yo quiero hacer eso y quiero dejar claro. Entonces, este grupo de personas, ¿qué es lo que hizo? Rechazó por completo las leyes de Dios, dice el 5.6b, el cual tenía el objetivo que el mundo viera visualmente que estas personas adoraban a un Dios diferente, a un Dios vivo. Y eso no ha cambiado. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra. No es que la fe, ¿sabe qué? Si la fe, si Dios te tocó y te cambió, oh, yo lo único que yo me da mucha pena cuando yo fallo. Y me da pena, me da pena. Y una pena no crean sino de verdad me da pena y a veces me da hasta rabia. Y también digo lo que dije antes, muy al infierno por... Pero de eso es lo que se trata, mis hermanos. Entonces, claramente, Dios, y yo creo que sí, mi hermana, ella nos dice amén. Lo más importante de esto, ¿saben qué? Y lo que hay que entender, ¿se acuerdan? Ellos siempre andaban buscando cosas. El joven ese que le preguntó al Señor y le dijo, Señor, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús, no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. ¿Y qué más? Y a tu prójimo como a ti mismo. Esto no ha cambiado, mis hermanos. Dios nos ha llamado a nosotros. Entonces, claramente Dios quiere que nosotros estemos en eso. ¿Sabe cuando ocurre esto que está ocurriendo aquí? Que ahí vamos a quedar de nuevo. ¿Sabe por qué ocurre esto, no? Porque las personas empiezan a perder de vista lo eterno. Y lo pasajero y lo mundano empieza a tener más sentido. Y no debe ser así. No debe. Tú tienes que en todo ámbito de cosas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, huye pues. ¿De qué? Hay que correr, hay que arrancarse, hay que ser consciente. Yo siempre lo he dicho de lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Pecadores. ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores. ¿No somos pecadores? Al revés, no voy a decir, bueno, pero, y esa es nuestra verdad. Entonces yo por eso necesito estar pegado a Dios y necesito ser consecuente y pedirle ayuda a Dios cada día. Y ¿saben qué? Y vivir cada día como si fuera el último, mis hermanos. Si al final, ¿qué sacamos? Yo quiero volver a reiterarles lo que toda la vida les he dicho. Mire los lirios del campo, mire las aves del cielo, no siembran, no tienen granero. ¿Quién los cuida? Dice el Señor. Yo. ¿A ustedes los puedo cuidar? Yo, y ahí me gusta, dice, yo conozco, lo han leído, ¿no? Yo conozco tus necesidades. Pero lo único que yo te pido, ¿qué te pido? Busca primero el reino de Dios. Y yo vuelvo a reiterar, por favor, cuidado con las medidas desesperadas. Cuidado con, no, si yo ya oré. ¿Y qué te dijo Dios? No, pues si ya oré. ¿Y qué te dijo Dios? No. Cuando Dios responda, ahí uno puede decir ya, pues si Dios no te ha dicho nada, ¿qué nos queda? Esperar.
Y como decíamos el domingo, los que esperan en Dios no serán avergonzados nunca, nunca. La vergüenza, todo lo que a veces nos pasa, es como a ellos, simplemente porque nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de su palabra. Padre, gracias por darnos este tiempo. Te pedimos ayuda, yo te pido ayuda como tú me conoces y sabes, Señor, cada día. Y ruego, Dios, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, seamos también personas que estemos pidiéndote ayuda siempre, Señor. Y rogando que, Señor, que nos ayudes, Señor. Como dice Javes, Señor, bendícenos, ensancha nuestros territorios, no quites tu mano de nosotros, Dios, nunca. Y sobre todo, guárdanos de hacer mal, Señor, porque eso simplemente nos hace daño a nosotros, Señor. Te pedimos tu ayuda, Señor, y ayúdanos a traer a la memoria esa palabra tan sencilla, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Perdónanos, Dios, cada vez que pudiendo hacer algo bueno no lo hicimos, Señor, y pecamos, Señor. Te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga.